Dimensionamiento de estructuras metálicas y mixtas en situación de incendio. La ecuación de transferencia de calor puede ser simplificada para su estudio numérico, considerando que la temperatura es idéntica en todos los puntos de la sección transversal y el suministro de calor es instantáneo, lo que produce una distribución uniforme. Esto resulta en un análisis seccional en vez de uno infinitesimal y que en forma incremental permite conocer la evolución de la temperatura del elemento. Considerando que no existen pérdidas de calor, el aumento de temperatura delta teta S puede ser obtenido. Para asegurar la convergencia numérica de la solución, el Eurocódigo 3, parte 1.2, considera un límite superior para el incremento de delta T. La ECCS, European Recommendations for Fire Safety of Steel Structures, entrega una versión simplificada a este análisis paso a paso. La representación gráfica del análisis simplificado de la ECCS permite un diseño práctico. El aumento de temperatura producto del fuego tiene un impacto directo en la capacidad resistente de una estructura. En la medida que aumenta la temperatura, la capacidad resistente del acero estructural disminuye, llegando incluso al colapso. La capacidad estructural dependerá de las solicitaciones en estudio, pudiendo ser estas de tracción, compresión, flexión, etc. El aumento de temperatura por fuego reduce la tensión de fluencia del acero, haciéndolo más propenso a fallar con las cargas existentes. La reducción de la tensión de fluencia aumenta con el aumento de temperatura. No solo la tensión de fluencia se ve afectada con el aumento de temperatura, la curva tensión-deformación se ve degradada como consecuencia. La capacidad de atracción de un elemento estructural puede calcularse a partir de la temperatura que pueda alcanzar. Inversamente, conocida la solicitación, se puede determinar la temperatura que requiere, temperatura crítica, para producir la falla estructural y así poder estimar el tiempo requerido para tal situación. El colapso axial se produce cuando la solicitación externa sobrepasa la capacidad del elemento a tracción reducida por efecto de la temperatura. El comportamiento del acero, como material en compresión ante el aumento de temperaturas, es similar al acero en tracción. En el caso de elementos sometidos a compresión, las cargas asociadas a la solicitación P y la capacidad en compresión a temperatura ambiente, PU, deben incluir los efectos de pandeo, reduciendo los valores que se obtendrían para el caso de elementos en tracción. En el caso de vigas simplemente apoyadas, la solicitación externa está asociada directamente al momento máximo actuando en la viga. Tal como ocurre en el caso de elementos en tracción o compresión, la capacidad en este caso de momento plástico, MU, se ve reducida producto del aumento de temperatura. En el caso de vigas continuas, se considera una redistribución de momentos producto del comportamiento plástico de la estructura. En este caso, la acción combinada de momento aplicados en ambas direcciones y la carga axial permiten determinar la temperatura crítica. Los gradientes de temperatura son habituales en elementos estructurales y pueden generar deformaciones y tensiones no deseadas. En el caso de elementos mixtos, el gradiente de temperaturas puede ser relevante de considerar. En el caso de elementos mixtos de hormigón y acero, el gradiente de temperatura esperado en el acero puede ser tomado en cuenta como la contribución de secciones diferentes con factores de reducción diferentes dadas las distintas temperaturas en las secciones. En el caso del hormigón, se espera una distribución uniforme de la temperatura en la zona comprimida, lo que entrega una única componente a compresión.
Esta distribución uniforme de temperaturas en el hormigón es esperada dado el efecto de aislamiento que produce este material y los requerimientos de aislamiento de estos sistemas.